un montón de cable y de enchufes. Espérate, ya. Amén, gloria al Señor. Estaba ahí al final y estaba trasladándome, cuando estábamos con la última canción, me estaba trasladando cuando tenía 25 años por ahí, o sea que ya ha pasado tiempo, y andaba por Suecia y veía a los hermanos chilenos cantar muy parecido a la última canción que habéis cantado. Quiere decir, con sus bandurrias y su acordeón. Y de verdad me estaba acordando de todo aquel tiempo que el Señor me permitió pasar por allí, por Suecia. Pero hoy estamos aquí. Y estamos en Coín. Y estamos alabando al Señor porque le amamos y porque es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Aleluya, Padre. El haber conocido a Jesús es lo mejor, por lo menos eso hablo por mí, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y en mi vida ha pasado cosas muy hermosas, muy preciosas. Por ejemplo, mi esposa, ya llevamos hace 45 años que la conozco, quiere decir que es algo hermoso. Mis hijos, que el Señor nos ha regalado 2 hijos, que también ha sido algo muy precioso, muy maravilloso, pero lo mejor de lo mejor ha sido conocer a Jesús. Porque nada de lo que hay en mi vida hubiese pasado si yo no llego a conocer a Jesús. Por eso es lo mejor que me ha pasado. Amén. Y mi esposa pues me acompaña siempre. Ella está para lo bueno y para lo malo. Está para darme pellizco, por eso no me siento en la iglesia a su lado, porque quiero estar libre. Y ella me acompaña siempre, digo, para lo bueno, para lo malo. Ella siempre es mi primera reacción. Yo la miro a la cara y sé si lo que estoy predicando está bien o está regular. Quiere decir, ella es mi receptor. Así que ella me acompaña, no sé si quiere decir algo. ¿Quieres decir algo? Aleluya. Lo que sí que se gozaba en este culto de alabanza esta mañana. Gloria a Dios. Porque es la presencia de Dios dentro de su iglesia, y mis hijos ánimo a que sigáis adorando a Dios. Y cuando estoy ministrando aquí la alabanza, estoy más abierto todavía de lo que estáis, a dejar que el Espíritu de Dios sea el que se mueva a través de la alabanza. Para que se encienda un fuego la iglesia con vosotros. Gloria a Dios. Porque cuando nos reunimos en su nombre, le damos a la gloria, la gloria a Él solamente para de verdad. Y yo me gozaba en una de las alabanzas que la doctora estuvo cantando por la iglesia. Y yo le daba el gemido flamenco. Pero me he gozado bastante porque al Señor todos somos sus hijos. Y para el Señor no hay el flamenco mejor, el menor, los puertorriqueños mejor, no. Cuando se adora a Dios, alabanza se recibe con el mismo amor de Padre que le da a sus hijos. Gracias, Padre. Me gozo esta mañana de poder con vosotros disfrutar la presencia de Dios y la palabra que nuestro pastor nos va a traer. Dios te bendiga. Aleluya. Aleluya. Amén, gloria al Señor. Me encanta aquello que está allí, porque eso suena cuando te pasas, ¿no? Debería. Muy bien, pues si tenéis vuestra Biblia,
Me gustaría que la abrierais conmigo en 2 de Timoteo, capítulo 3 y versículo 10. Yo voy a leer una traducción posiblemente diferente a la que vosotros tenéis, porque me gusta coger algunas traducciones de la Biblia, y es la Nueva Traducción Viviente. Así que voy a leer esa traducción, así que cambiará algunas cosas posiblemente de lo que dice ahí. Dice: pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que enseño y cómo vivo, y cuál es el propósito de mi vida. También conoces mi fe, mi paciencia, mi amor y mi constancia. Amén, gloria al Señor. Para poder entender un poco mejor este pasaje que hemos leído y el por qué se lo dice Pablo a Timoteo, es importante ver todo lo que ocurrió alrededor de este pasaje, o por lo menos de esta epístola, la segunda epístola de Timoteo. Cuando Pablo tuvo esa experiencia preciosa, esa experiencia maravillosa, esa experiencia que transformó su vida con Jesús, ¿os acordáis? ¿Sabéis? ¿Sabéis cuál fue? Cuando él iba camino de Damasco, persiguiendo a la iglesia, dice la Biblia que el Señor se le apareció y tuvo una presencia, o sea, una experiencia transformadora, una experiencia que cambió su vida, que transformó su vida en ese momento, en ese mismo instante. Amén. Y hermano, desde ese día, Pablo decidió dedicar su vida a servir a Jesús. Y ahora, después de 14 años y más de 13.000 kilómetros recorridos, enseñando la palabra de Dios, Pablo se encuentra en un calabozo en Roma, esperando su muerte. Él sabía que su vida se había terminado, su ministerio había acabado, todo había terminado. Y entonces, en la soledad y en la oscuridad de esa prisión romana, él le escribe a Timoteo en la segunda epístola de Timoteo. Y mira una cosa, en el capítulo 4, en 2 de Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 7, Pablo dice algo que es tremendamente fuerte. Y voy a leer la traducción lenguaje actual. He dicho que me gusta coger varias traducciones porque habla más claro. Y dice, 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, yo lo leo, no hace falta que lo busquéis, dice: he luchado por obedecer a Dios en todo. Dice, y lo he logrado. He llegado a la meta y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. ¿Por qué digo yo que es tremendo? Es tremendo porque Pablo se ve que todo termina, que todo se acaba, pero no lo ve con pena, no lo ve con tristeza, sino lo ve como un hombre que ha cumplido el propósito por el cual Dios lo había llamado. Amén. No hay nada mejor en la vida, no hay nada mejor en nuestra vida que hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque si queremos encontrar verdadera satisfacción, tenemos que obedecer al Señor. Y él dice, mira, he luchado por obedecer a Dios. Y termina diciendo, y lo he logrado. ¡Wow! Es fuerte. Y lo he logrado. Dice, he llegado a la meta. Y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. O sea, hay tres cosas aquí en este pasaje que nos indica cómo vivió Pablo. ¿De qué manera vivió Pablo? Primero, Pablo vivió para agradar a Dios. Su deseo era agradar a Dios. Él no le importaba agradar a la gente, le daba igual. Él quería agradar a Dios.
Él no vivía para que la gente le dijera, qué precioso, qué maravilloso es, qué pastor, qué apóstol, qué profeta. Él no vivía para eso. Todo eso dice que le daba igual. Él vivía solamente y únicamente para agradar a Dios. Aleluya. Lo segundo, dice que he alcanzado la meta. Es interesante esto porque muchos cristianos piensan que la meta es el cielo. Pero Pablo estaba todavía vivo. Y él dijo, he alcanzado la meta. La meta, el cielo no es nuestra meta. El cielo es nuestro destino. ¿Por qué digo que no es nuestra meta? Porque nuestra meta es si nosotros llegamos a alcanzar algo y lo hemos ganado. Nosotros no hemos ganado el entrar en el cielo. A nosotros Cristo nos ha regalado la entrada al cielo. Gracias, Padre. Por eso no es nuestra meta, sino es nuestro destino. Porque Cristo nos ha regalado la entrada en los cielos. Y Pablo dice, he alcanzado la meta. He alcanzado a ser un hombre perfecto. He llegado a conocer a Jesús resucitado. He llegado a ser un ejemplo para los demás en la forma de imitar a Jesús. Esa es la meta. Esa es nuestra meta. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que tengo que alcanzar? Mi meta es llegar a ser un hombre, una mujer perfecta. Esa es nuestra meta. Tú me dirás, bueno, esto es imposible. Es imposible ser perfecto. Si fuera imposible, Jesús no nos diría ser perfecto. Él dijo en Mateo capítulo 5, versículo 48, pero tú, se está refiriendo a ti que estás ahí sentado, a mí que estoy aquí de pie, me está diciendo, pero tú debes ser perfecto, así como tu Padre en el cielo es perfecto. Amén. Si Dios nos lo manda, si es un mandamiento de Dios, quiere decir que es posible. Ahora, es imposible sin Cristo. Es imposible con nuestras propias fuerzas. Es imposible el decir, yo voy a hacerlo. Pero es posible viviendo para Cristo. Amén. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Y ahora dice, y el morir es ganancia. Uy, con el miedo que le tenemos a la muerte. Pero él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él había entendido que solamente con Cristo se puede conseguir todo. Hermano, y lo tercero dice, nunca he dejado de confiar en Dios. Si tú lees la historia de Pablo en la Biblia, te darás cuenta de lo que sufrió este hombre, de los padecimientos de este hombre, de las tribulaciones de este hombre. Y sin embargo, dice, pero nunca he dejado de confiar en Dios. Y nosotros dejamos de confiar en Dios por un simple resfriado. Nos resfriamos y decimos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Pero la Biblia nos muestra que en el apóstol Pablo no salió ni una sola queja de su boca. Amén. Es tremendo, hemos cantado una canción que dice, cuando todo vaya mal, dice, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, ¿no? Cuando pase por tribulaciones, alaba a Dios, cuando estés enfermo, alaba a Dios, cuando esté, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. ¿Vosotros sabéis qué es lo contrario de la alabanza? La queja. Una hermana me dijo una vez que los cristianos practicaban mucho, nunca lo había oído, pero me hizo gracia. Dice, los cristianos practican mucho la quejabanza.
la quejabanza. Oye, me llegó. Porque los cristianos tienen que practicar la alabanza. Amén. Y ni una sola palabra, ni una sola queja salió de la boca de Pablo, a pesar de todas sus tribulaciones. 3 cosas que caracterizaron la vida de Pablo. Vivió para agradar a Dios, alcanzó la meta y nunca dejó de confiar en Dios. Y ahora, fíjense una cosa, después de todo este resumen de la vida de Pablo, ahora Pablo llega al pasaje que hemos leído. Y con ese amor de padre que le caracterizaba a Pablo, le dice a su hijo Timoteo, a su hijo espiritual Timoteo, pero tú, dice la Reina Valera, dice, pero tú has seguido mi doctrina. La Nueva Traducción Viviente dice, pero tú, Timoteo, sabes muy bien lo que yo enseño. Ahora, mira muy bien, Timoteo, tú me has mirado, me has visto, y has visto lo que yo enseño. Pero no solamente has visto lo que yo enseño, también has visto cómo yo vivo, cómo yo actúo, cómo yo ando en esta vida, las cosas que hago. Tú has visto cuál es mi propósito, que para mí el vivir es Cristo. Tú, Timoteo, has visto mi fe, que nunca he dejado de confiar en Dios, porque Él siempre me ha cuidado, porque Él siempre me ha llevado a lugares donde Él quería que yo estuviese. Gloria a Dios. Mira, Timoteo, mi constancia, soy constante. No doy marcha atrás. Sigo hacia adelante. Aunque parezca que no puedo, si Dios me ha dicho por ahí, yo voy a ir por ahí. Aunque vea que no es, aunque yo crea que no es la solución, pero Dios me ha dicho, esta es, yo voy a tirar por ahí. Aunque todo el mundo se oponga a mi ministerio, yo voy a seguir predicando el Evangelio. Mira mi constancia, mira mi amor, mira cómo amo, de la manera en que amo a la iglesia, de la manera en que me preocupo por la iglesia. Y cuando digo la iglesia no me estoy refiriendo al local, me estoy refiriendo a los miembros que hacen esa iglesia. Gracias, Padre. Mira cómo veo, cómo hago todas estas cosas. Y sobre todo dice, y mira mi paciencia. Qué bueno esto de mira mi paciencia. Mira cómo sé esperar en el Señor. Mira cómo sé que a fuerza de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. Amén. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Estoy pasando por muchas cosas. Pero no importa. Espero en que Dios cumplirá su propósito en mí. Amén. Mira, Timoteo, mira todo lo que yo hago. Y ahora, en el versículo 14, dice algo así, lo voy a parafrasear. Ahora, persevera en todo lo que yo te he enseñado, Timoteo. Ahora, sabes muy bien de quién has aprendido. Y tú sabes que todo lo que te he enseñado es la verdad. Amén, Padre. Ahora tenemos que hacer algo. Dice, síganla. Sigan lo que yo os he enseñado. Practiquen como yo he vivido. Él dijo algo así que de verdad yo no podría decirlo, sinceramente, créanme. Él dijo, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Gloria a Dios. Tela, como decimos por aquí, tela marinera. ¿Ah? ¿Por qué? Ahora yo tengo que seguir la doctrina, la enseñanza de Jesús. Tengo que imitar como vivió Pablo, porque él imitaba a Jesús. Tengo que ver cómo es su paciencia, cómo es su amor, cómo es su constancia, cómo es su fe y cómo es su propósito. Y yo ahora tengo que examinarme si yo verdaderamente
estoy andando en todas estas cosas. Para ser un hombre perfecto, en pocas palabras le está diciendo Timoteo, para que tú llegues a ser un hombre perfecto, o sea, para que tú llegues a la meta, tienes que hacer estos 4 pasos o estos 4 principios. No nos va a dar tiempo a darlo todo, pero déjenme que empiece con uno, a ver hasta dónde llego. Dice, sigue mi doctrina, sigue mi enseñanza. El primer paso para llegar a ser perfecto, como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, para imitar a Pablo en esa perfección, el primer paso es seguir lo que Pablo enseñó, lo que Pablo nos enseñó. El propósito de Pablo en sus enseñanzas era, primero, difundir el Evangelio a toda criatura. Esa era su primera meta, por decir así, cuando él compartía la enseñanza. Él, hermano, es increíble porque cuando veo la historia de Pablo me quedo asombrado. Pablo creía, escúchame muy bien, Pablo creía que el fin de los tiempos estaba cerca. ¡Ay! Tuve una conversación con mi hija pequeña. Mi hija pequeña ya tiene 36 años. Pero tuve una conversación con ella y ella me dijo, pero papá, mira, desde que yo era niña, que entendía que estaba en la iglesia, ella se ha criado en la iglesia, yo vengo oyendo de que Cristo viene pronto. Pero no viene. Claro, yo le señalo, le digo, ¿sabes por qué no viene? Porque Dios quiere salvarte. Amén. Pero fíjate tú una cosa. Pablo pensaba que el fin de los tiempos estaba pronto por venir y que era necesario predicar el Evangelio a toda criatura para que el poder de la palabra pudiera salvar a los que la oyeran. Él creía que Jesús iba a venir pronto, porque mira, hermano, el que cree en la palabra de Dios, vive en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y si él creía que Cristo iba a venir pronto, entonces él tenía que predicar que Cristo venía pronto. ¿Por qué? Porque lo que nosotros creemos es lo que tenemos que vivir. Y Pablo creía que Cristo iba a venir y que la humanidad necesitaba escuchar el mensaje del Evangelio para que sea salvo. Pero el mensaje del Evangelio no lo va a oír si nosotros estamos encerrados entre 4 paredes. El Evangelio de Jesucristo se va a oír en el mundo cuando la iglesia despierte y salga de estas 4 paredes y prediquen el Evangelio ahí fuera a toda criatura. Cuando la iglesia que está encerrada, vuelvo a repetir, entre 4 paredes, crean verdaderamente, y escucha muy bien, crean verdaderamente que Cristo está a las puertas, entonces va a salir fuera y va a predicar el Evangelio. Porque tu padre se muere sin salvación. Porque tu madre se muere sin salvación. Porque tus hijos se mueren sin salvación. Porque tus hermanos se mueren sin salvación. Y hasta que no salgamos y le hablemos del Evangelio, ellos nunca podrán ser salvos. Algunos cristianos dicen, sí, pero el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero antes de añadirse a la iglesia, los que habían de ser salvos escuchaban el Evangelio. Si no escuchaban el Evangelio, no se añadía a la iglesia. Para añadirse a la iglesia tenían que oír el Evangelio. Su primera misión, su primer propósito era difundir el Evangelio a toda criatura. El segundo propósito era fortalecer a la iglesia. Él quería que todo miembro de la iglesia dejara de ser niño, porque los niños son indecisos y son inestables. Y Pablo no quería que la iglesia estuviese lleno
de niños espirituales. Niños que son indecisos, que a veces no saben lo que hacer, ni por dónde tirar, ni a dónde acudir. Pablo quería que la iglesia tuviera su confianza plenamente en Jesús. Pablo quería que la iglesia fuera estable, que no viniera cualquier viento de doctrina que traen estos nuevos predicadores. Vientos de doctrinas. Cuando Pablo se refiere a vientos de doctrinas, se estaba refiriendo a cosas nuevas. Y John Wesley decía que en el Evangelio no hay nada nuevo. En el Evangelio no hay nada nuevo. Y si es nuevo, dice, no es del Evangelio. Porque el Evangelio ha sido revelado. No hace falta que vengan profetas o apóstoles o pastores que traigan nuevas revelaciones. Esos son vientos de doctrinas. Que muchos creyentes, como son inestables, como son personas que indecisas, son llevadas de un lado para otro y no permanecen en el Evangelio. Vuelvo a repetir, como Pablo sabía que la venida era pronto, él creía lo que Jesús dijo. En los postreros tiempos vendrán muchos falsos cristos, o sea, ungidos, falsos ungidos. Dice que engañarán, si fuera posible, incluso hasta los escogidos. Y Pablo decía, no, solamente la enseñanza bíblica es la que da poder y autoridad y estabilidad a una iglesia. El hermano Carlos decía que muchas veces no tomábamos muy en serio el pasaje del Salmo que dice, pero, ahí vale. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, dice, habitar los hermanos juntos en armonía. En la casa, si nos quedamos en la casa, no hay armonía. Pero es que si nos quedamos en la casa, tampoco hay enseñanza. Si nos quedamos en la casa, no escuchamos el mensaje de Jesucristo, lo que la Biblia nos quiere decir. A veces lo que dice el pastor no nos gusta, pero no importa, vete a tu casa, coge la Biblia, mira lo que ha dicho, y ahora más que se predica o que se graba. Mira lo que ha dicho, vete a tu casa y mira si lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Y si te ha ofendido, te ha molestado, pero es verdad, arrepiéntete, dice la Biblia. Y si te has ofendido porque no es verdad, ve y habla con tu pastor. Pero si es verdad, arrepiéntete. La tercera cosa por lo que Pablo predicaba el Evangelio, era que él quería que la gente conociera a Jesús, pero al Jesús resucitado. No al Jesús que estaba en una cruz, aunque había que predicar la cruz. Pero no se puede predicar la cruz sin la resurrección. Porque el poder de Dios está en la resurrección del Padre. Y Pablo quería que mediante la comunión con Cristo tú conocieras a este Jesús resucitado. Pero esto es importante porque una cosa es saber y otra cosa es conocer. Hoy la iglesia sabe mucho acerca de Jesús, pero conoce poco a Jesús. Porque una cosa es saber, y es saber cuando una persona tiene información sobre la otra persona. Eso es saber. Y hoy hay mucha información acerca de Jesús. Pero conocer es a través del contacto directo. Déjenme hacer algo, ¿vale? Déjenme... yo voy a copiar a mi hermano Paul, ¿vale? para ver si podemos entender.
Voy a invitar a estas dos mujeres que están aquí delante, que se pongan delante mirando para el frente. Yo no voy a pedir que vengan voluntarios, yo los voy a elegir. Pues ahí mismo mirando para la... Vais a salir, que bien, está bien. Mirando para allá. Miren, no le he cogido al azar, le he cogido a conciencia. Porque son dos mujeres a las que yo creo que es la que más tiempo conozco. ¿Cuántos años hace que nos conocemos? 22, 23 años. 22, 23 años. Ayer ya lo he dicho al principio. Ayer lo he dicho que no es... Pero lo he cogido a conciencia. Muy bien, miren, yo tengo mucha información acerca de ella. Mucha. Posiblemente más que todos los que estáis aquí. Yo conozco muchos detalles de su vida. Sé que es romana, eso lo sabéis, ¿verdad? Sé que está casada con José Luis, el pastor colombiano, pero a lo mejor lo que vosotros no sabéis es quién la casó. Yo tengo esa información, ¿verdad? Yo tengo esa información, es decir, que conozco muchos secretos. Conocí a la madre de ella, posiblemente vosotros no lo conocisteis, pero yo sí la conocí. Quiere decir que yo conozco muchos detalles de la vida de ella, muchos y muchas cosas. Pero tengo que decir que yo no conozco el interior de ella. Ahora, yo tengo esta mujer, que no es por los 45 años que llevo casada con ella, no. A esta mujer yo conozco muchos detalles también de su vida, que vosotros no conocéis. Vosotros sabéis a lo mejor que se llama Tony, que es gitanita. Todo eso lo conocéis, esas cosas lo conoce, que canta muy bien, ¿verdad? También lo hace, ¿veis? Mira todas las cosas que conocéis de ella. Pero miren una cosa, yo quiero que veáis un detalle. Yo conozco a esta mujer, sé lo que piensa, muchas veces. Con su mirada sé lo que me está diciendo. Con su sola mirada yo sé si lo que estoy diciendo le agrada o no le agrada. Sé cuando hay una conversación y le ha sentado mal a ella. A lo mejor la gente no se ha dado cuenta. Yo me he dado cuenta. Sé lo que estaba pensando y lo que ella diría. Todos esos detalles la conozco. ¿Sabéis por qué? Porque vive con ella. ¿Cómo? Porque vive con ella. Ay, mi hermano. Porque vivo con ella. Porque día y noche estoy con ella. Fíjense, puedo decir detalles insignificantes. Por ejemplo, sé la comida que le gusta. Sé el color. Sé incluso el lugar, el lado de la cama donde a ella le gusta dormir. Cuando vamos a un hotel, yo sé exactamente dónde yo tengo que irme. Porque ella tiene su lado. Y yo eso la conozco. Ahora, yo he tenido que convivir con ella mucho tiempo para conocer todos esos detalles. De ella tengo mucha información, pero no la conozco. A ella la conozco, como se dice aquí en Andalucía, como si la hubiese parido. La conozco. Ella a mí también. Pero eso ha sido consecuencia de que yo he convivido con ella. Conocemos a Jesús. Escucha muy bien. Conocemos a Jesús cuando empezamos a convivir con Jesús. No cuando tenemos información de Jesús. En la iglesia se recibe mucha información de Jesús. Yo estoy hablando ahora de Jesucristo y os estoy informando de todo lo de Jesucristo. Incluso estoy informando hasta de Pablo. Pero yo no puedo conocer a Jesús si yo no decido vivir con Jesús. Convivir día y noche con Jesús. Acostarme con Jesús y levantarme con Jesús. Salir a la calle con Él y entrar a mi casa con Él. Es la única forma, la única manera en que podemos decir, yo conozco a Jesús. Amén. De esto Job
entendía un montón. Porque después de todas las tribulaciones que pasó Job, después de todos los problemas que pasó Job, él termina el libro diciendo: antes de oída te había oído. Que si antes tenía mucha información de ti, sabía mucho de ti, me habían contado muchas cosas. Dice, pero ahora te conozco. Gloria a Dios. Ahora te conozco. Ahora mis ojos te ven tal como tú eres. Gracias, Padre amado. ¿Cuándo? Cuando empezó a convivir con Jesús. La tribulación le llevó a convivir con Jesús, Amén. a acercarse a Jesús. Por eso Pablo dice que a fuerza de muchas tribulaciones entraremos en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque la tribulación nos acerca a vivir con Jesús y a entender que fuera de Jesús no podemos vivir. Padre. Por eso una cosa es saber de Dios y otra es conocer a Dios. Y yo quiero que tú conozcas a Dios, que tú tengas intimidad con el Señor. Gracias, hermanita, por sentaros. Podéis sentaros. Y Pablo los tenía muy claro, porque Pablo había sido un hombre religioso, ¿verdad? Pablo había sido un hombre religioso. Por regla general podríamos decir que un hombre religioso conoce de Dios. Y él conocía de Dios. Él sabía mucho de Dios. Además, había tenido el mejor maestro que ya nadie podía haber tenido. Por lo menos él se jactaba de eso. Él era fariseo. Es decir, la parte más alta de los religiosos. Pero sin embargo, perseguía a Jesús. ¿Por qué perseguía a Jesús? Porque no le conocía. Cuando Jesús se le aparece en el camino de Damasco, Pablo le dice: ¿quién eres? ¿Quién eres? Y entonces Jesús le dice: yo soy Jesús, al que tú persigues. Pero él no conocía a Jesús. Y allí tuvo un encuentro personal con Jesús. Gloria a Dios. Y la enseñanza de Pablo viene a ser algo como una dirección a que tú y yo conozcamos a Jesucristo resucitado. Amén. Hermano, las enseñanzas de Pablo se basaban en la cruz. Cristo muerto y Cristo resucitado. Decía que él predicaba a Cristo. En 1 Corintios capítulo 1 y versículo 23. Decía, predico a Cristo y lo predico a Cristo crucificado. Dice, para los judíos ciertamente eso es un escándalo. Y para los griegos una locura. Dice, pero para los que somos llamados, eso es poder de Dios. Ahora, me puse a pensar y digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué para los judíos era un escándalo? ¿Por qué la predicación de Pablo, predicando a Cristo crucificado, para los judíos era un escándalo? La respuesta está en Deuteronomio capítulo 21, el versículo 23, donde dice, maldito por Dios aquel que es colgado en un madero. Para un judío, el Mesías nunca podía ser crucificado como un maldito. Por eso, para ellos, era un escándalo. Ahora, mira, Pablo dice en Gálatas capítulo 3 y versículo 13, Cristo nos rescató de la maldición de la ley, haciéndose maldición por causa nuestra. ¿Por qué murió Jesús en la cruz? Si es maldito todo aquel que es colgado en un madero, porque Él llevó toda la maldición del pecado. Hermanos, nosotros cuando nos acercamos al Señor, sabemos que Él llevó nuestros pecados en la cruz. Que Él se hizo maldito para que tú seas bendito. Esta era la predicación de Pablo. Esta es la predicación que a mí me hace continuar hacia adelante.
que la muerte en cruz de Jesús me liberó del pecado. Y dice, para los griegos eso es una locura. Ahora, ¿por qué para los griegos era una locura? Mira, porque los griegos amaban la lógica y amaban la belleza. Y la cruz era algo absurdo. Ni tenía nada bello, ni tenía lógica ninguna. Porque ¿cómo el sufrimiento de un hombre puede traer salvación? Un filósofo que tenían en el siglo II los griegos, burlándose del Evangelio, escribió que ningún Dios verdadero permitiría ser crucificado. ¿Por qué? Porque para el pensamiento humano, para la lógica humana, el poder se muestra en la fuerza, no en la muerte. La muerte siempre se ha visto como una debilidad, no como una fuerza. Pero en la debilidad de Cristo, Dios nos ha hecho fuertes a nosotros. Esa es la muerte en la cruz. Cuando tú recuerdes que Cristo murió en la cruz por ti, recuerda que eso no tiene lógica humana de ninguna manera, ni religiosa tampoco. Pero tiene algo precioso, algo maravilloso, que la cruz es poder para los que se salvan. Porque sin muerte no hay salvación. Y sin resurrección no hay vida eterna. Y Cristo en la cruz nos dio las dos cosas importantes, o los dos fundamentos donde se funda toda la enseñanza de la Biblia. El perdón de los pecados por medio de la muerte de Jesús en la cruz, y la vida eterna por medio de la resurrección de Jesucristo en la cruz. Esta era la predicación de Pablo. Esta quiero que sea mi predicación. Recordarle a la iglesia constantemente la muerte y la resurrección de Jesús. Además, fíjate tú, si es tan importante que Jesús lo dejó claro antes de partir, con una de las ordenanzas que tenían que realizarse en la iglesia. ¿Sabéis cuál es? ¿Cómo? He oído algo por ahí. ¿Cómo? La Santa Cena. ¿Y qué se recuerda en la Santa Cena? Su muerte y su resurrección. Y él quería que toda vez que se reunían los cristianos recordaran la muerte y la resurrección. Pablo dice, todas las veces que hagáis esto, la muerte de Jesús anunciamos hasta el día en que Él venga a tomarla con nosotros. Esa es la predicación del apóstol Pablo. La cruz trae perdón. La cruz trae salvación. Nos va a dar tiempo a hacer más. Pero me gustaría dejar una cosa también. Me gustaría traer el segundo paso. Aunque dejarlo un poquito más rápido. Pero es importante. El segundo paso para llegar a la perfección es: tú has seguido cuidadosamente mi conducta. Mira, Pablo sabía que la palabra del Señor, o sea, la enseñanza de Jesucristo, la doctrina de Cristo, es la que puede transformar nuestras vidas. Nadie puede cambiarnos. Yo estoy harto de aconsejar, sobre todo a los jóvenes que se quieren casar. Aquí hay poquitos, posiblemente, que se quieran casar. Bueno, pero hay que se quieran casar. Y yo me quedo asombrado cómo piensan, cómo dejan que los sentimientos y las emociones estén por lo alto de las enseñanzas bíblicas. Y lo que yo he entendido y comprendido en mis 42 años, 43 años de casado, 42 años, en mis 42, aunque digo que conocí porque lo conocí 3 años antes,
a ella antes de casarme. Pero en mis 42 años de casado yo lo que he entendido es que lo que fortalece a un matrimonio es la palabra de Dios. No son los sentimientos, no son las emociones. ¿Sabéis por qué no son los sentimientos? ¿Por qué no son las emociones? Porque los sentimientos unas veces están aquí y otras veces están aquí abajo. Y cuando mis sentimientos estaban aquí abajo, yo quería divorciarme de mi mujer. No estoy diciendo nada raro, estoy diciendo algo real, porque mis sentimientos estaban abajo y parecía que las peleas y las discusiones que teníamos no eran normales, no eran... Y cuando estaban mis sentimientos aquí arriba, la quería subir el alto de un pedestal. 50 veces. Ahora, fíjense que ni aquí, ni aquí, aquí. Y aquí solamente nos puede traer la palabra. Porque yo hice un compromiso con Dios. Yo no lo hice con ella. Yo no lo hice con la gente. Yo hice un compromiso con Dios hasta que la muerte nos separe. Fue un compromiso que yo hice con Dios. Y cuando vinieron los momentos malos, ese compromiso que yo hice con Dios fue los que me dijo: aguanta, pelea, lucha. Hemos peleado, hemos trabajado, hemos luchado. Y ya yo no sé ella, pero yo ya creo que ya no sabría vivir sin ella. Los otros días estábamos hablando entre compañeros de trabajo y me pasó algo que nunca jamás me había ocurrido. Y estábamos hablando del matrimonio y si podíamos vivir sin la pareja y demás. Yo le dije, yo le estaba hablando y le digo, yo haría todas las cosas de la casa. Yo no necesito una mujer para comer o que me haga de comer, porque yo sé hacer de comer. Eso lo sabe mi esposa. Yo sé hacer de comer. A mí no me hace falta que nadie venga a lavarme la ropa, porque yo sé poner una lavadora. A mí no me hace falta que venga nadie a limpiarme la casa, porque yo sé limpiar. O sea, yo no necesito a mi mujer para nada de eso. Yo podría vivir sin mi mujer. Ahí. Pero les dije a mis compañeros, pero emocionalmente, sentimentalmente, no sé si podría. Y hermano, me ocurrió algo. Me eché a llorar. Se me saltaron las lágrimas. Porque pensé, wow, qué difícil sería. Qué difícil sería. Pero ¿sabes quién ha hecho eso? Hemos remado juntos. Hemos peleado juntos. Hemos luchado juntos por el matrimonio. Porque es la palabra de Dios la que nos transforma, la que nos cambia. Ella no ha podido cambiarme nada. Ni yo he podido cambiar nada de ella. Yo no he podido cambiar absolutamente nada. Cuando yo me casé había cosas que no me gustaban de ella. Y yo me imagino que también había cosas en mí que no le gustaba a ella. Yo quise quitarla. Yo quise pelear, luchar. Créanme. No. Cuando dije, bueno, Señor, es parte de ella. La amo. Es parte de ella. Entonces, ocurrió algo. Que ya no lo veía como un problema. Es que estaba ahí y ni siquiera me daba cuenta de que estaba ahí. Dios había trabajado no en ella. Había trabajado en mí. Y el problema que tiene la palabra, cuando la predicamos en la iglesia, es que la gente siempre piensa, esta es para esta. Esta palabra es para Pepe. No, esta palabra, uy, qué bien le viene esto a María. Uy, qué bien. Pero no es capaz de decir, es para mí. Hermano, esto lo ha dicho por mí. Sí, hermano, esto lo he dicho por ti. Cuando alguien me dice, esto lo has dicho por mí, le digo, sí, hermano, esto lo he dicho por ti. Si tú estás haciendo esas cosas, lo he dicho por ti. Quiero que la palabra llegue a ti, porque es la palabra la única que puede transformar y la única que puede cambiar. Y Pablo entendió que fue la palabra la que le cambió a él. ¿Por qué? Porque miren qué le pasó en la vida de Pablo. Quiero contarte algunas cositas rápido qué le pasó en la vida de Pablo. Pablo tuvo un encuentro personal con Jesús. Y Pablo
se quedó ciego. Pablo se quedó ciego. Y vino Ananías y oró por él. Y dice que fueron abiertos sus ojos. Ahora, muchos teólogos dicen que a pesar de que fueron abiertos sus ojos, Pablo tuvo una enfermedad en los ojos. Se quedó con la enfermedad. Hasta tal punto que Pablo escribe y dice, le he pedido al Señor muchas veces que me quite este aguijón en la carne y no me lo ha quitado. Me ha dicho, bástate mi gracia. Y se cree que fue eso porque dice cuando él firmaba las cartas, lo firmaba con su puño y letra, y dice que su dedo era más grande que lo normal, porque tenía un problema en los ojos. ¿Por qué le dejó Dios ese problema en los ojos a Pablo? Recordar el encuentro. Para que recordara quién había sido antes del encuentro y quién es ahora después del encuentro personal que había tenido con Jesús. El Señor no quiere nunca que tú olvides de dónde te sacó Dios. Aleluya. Él no quiere que tú olvides de dónde saliste. Que qué hubiese sido de ti si Él no llega a tocar tu vida. Sí, Padre. Él no quiere que tú nunca olvides esto. Que siempre piense, y es la palabra la que nos hace recordar esto. Constantemente, ¿quién era yo? Un pecador, digno de muerte. Pero Cristo vino a mi vida, sin yo merecérmelo, sin yo hacer nada. Él vino y me salvó. Y me salvó. Aleluya. Gloria a Dios. Esta es lo que Dios siempre quiere que tú recuerdes. Y Pablo tenía que recordar esto constantemente. Él recordaba cada vez que veía ese problema en sus ojos, él recordaba de dónde había venido y quién era ahora. Y cómo había sido transformado, cambiado. Cuando él fue abierto sus ojos y había tenido ese encuentro personal con el Señor, él quiso ir a los creyentes, a los cristianos y decirle, mira lo que ha hecho Dios conmigo. Me ha salvado y me ha sanado. Pero no pudo. ¿Sabéis por qué? Porque fue rechazado por los creyentes. Le tenían miedo. Si sabían que lo que había hecho, que iban detrás de ellos para matarle. Ellos decían, esto es una mentira para cogernos a todos. Entonces se tuvo que ir. Y se tuvo que ir, dice la Biblia, se tiró 3 años apartado. ¿Sabéis lo que pasó en esos 3 años? Que Dios le habló. Dios le enseñó y Dios lo transformó. Gloria a Dios. A los 3 años vino un hombre, Bernabé. Vino a buscarle para que fuese con él. Yo digo, gloria a Dios por esos hermanos que siempre están preparados para llegar a esas vidas que están siendo rechazadas, pero que pueden ser transformadas por el poder de Dios. No olvides nunca, hermano, que Dios puede salvar a quien sea y a cualquiera. Que Dios no te dé la enseñanza que me dio a mí hace muchos años. No lo voy a contar porque si no lo voy a... Pero que no te lo dé porque te va a dar fuerte. Dios puede cambiar a cualquiera. Gloria a Dios. Hermano, y Dios cambió a Pablo. Y cuando Pablo fue con Bernabé, Pablo fue presentado a la iglesia y entonces él empezó a trabajar en la iglesia. Y ahí Dios lo escogió y dijo, ven aquí, ahora te voy a preparar. Ahora te voy a cambiar de tal manera, te voy a transformar que vas a llevar a mucha gente al Señor. El problema de Pablo, antes de conocer al Señor, es que era religioso. Y el espíritu más opositor y uno de los más peligrosos para la obra de Cristo sobre la tierra es el espíritu de religiosidad. Hermano, cuando Jesús vino, no tuvo problemas con los pecadores. ¿Sabe con quién tuvo problemas? Con los religiosos. ¿Por qué? Porque las personas religiosas separan, dividen, persiguen y levantan muros. Pero Dios cambió a Pablo y Dios quiere cambiarte a ti. Que no seas religioso, religiosa. Que vengas aquí porque conoces a Dios.
y vengas aquí y no vengas por el pastor, ni vengas por tu esposa, ni por tu esposo. Yo recuerdo cuando mi padre empezó a ir a la iglesia, y mi padre iba a la iglesia por su mujer. Llevaba una radio con un pinganillo, y mientras estaba el culto él se lo ponía y estaba escuchando el fútbol. Y yo le decía, pero papá, ¿tú por qué vas a la iglesia? Y yo para acompañarla a ella. Muchos vienen a la iglesia para acompañar, para caerle bien al pastor, o para caer bien a los demás hermanos, a los que están, para que te ayuden. No vengas por esto. Ven por Él. Aleluya. Ven por Él. Pablo pensaba que con sus obras podían agradar a Dios. Por eso él perseguía a la iglesia, pensando que estaba haciendo una obra muy buena para el Señor. Muchas veces nosotros pensamos que agradamos a Dios por nuestras buenas obras y no agradamos al Señor por las obras. Agradamos al Señor porque queremos obedecerle, punto. Porque le amamos y se terminó. Aleluya. No hay más. ¿Tú por qué estás ahí? Me dicen a mí mis compañeros de trabajo. ¿Tú por qué estás? Yo se lo digo claro, porque amo a Jesús. Porque le amo. No busco otra cosa. Porque si buscara economía, buscara ser rico, me había equivocado de iglesia. Porque tengo que trabajar mi trabajo normal y luego en la iglesia. Fíjense, ojalá, pero no es por eso. Es porque amo a Dios. Gloria a Dios. Amo a Dios. Hermano, cambia tu forma de vivir. Deja que el Señor cambie tu forma de vivir. Empieza a comportarte como un hijo, como una hija de Dios. No dejes que la religiosidad tape la comunión en la iglesia. Yo como pastor tengo que decir que mis mayores problemas que yo he tenido con la iglesia son con personas que se creen súper santos y que no hace más que criticar al que hace esto, al que hace aquello, al que cae, al que entra, al que sale. Yo les digo, pero ¿cuánto trabajo os cuesta pensar que Dios puede cambiar a quien sea? Déjenle venir, déjenle que cambien. Recuerdo, yo tenía un hermano que me volvía loco. Ya no sabía lo que hacer con él. El Señor se lo llevó a otra iglesia. El problema pasó a otra iglesia. Gloria a Dios. Este hermano se ponía en la puerta sin que nadie le dijera que se pusiera en la puerta. Pero se ponía en la puerta. Y no dejaban entrar a nadie que él pensara que venía vestida inadecuadamente. ¿Cómo? Sí, no lo dejaba entrar. Vete a cambiar, hermana. Cuando me enteraba ya, era cuando no venía esa persona, que no viene. ¿Qué pasa? La llamo, la busco, es que me dijo, es que... Oh, Dios mío, pero bueno, este hombre es que no... ¿En qué piensa? Recuerdo que entró un ciclista. Como van vestidos los ciclistas. Y es que iba con la bicicleta y escuchó los cánticos. Oye, y le llamó la atención. Y cogió y dejó la bicicleta ahí al lado y quiso entrar. Cuando fue a abrir la puerta le dijo, usted así no puede entrar. Nos reímos. Cuidado, nos reímos. Pero aquí, jolines, con aquí cómo juzgamos y cómo condenamos a la gente. Y eso la Biblia le llama religiosidad. Que no dejamos que la gente sea salva. Si tú no la vas a cambiar, el único que puede cambiarlo es Cristo. Déjale que Cristo la cambie, que Cristo la transforme. Déjale que hay perdón de Dios también. Para el hermano que cae, hay perdón de Dios. Gloria a Dios. Porque Dios es el Dios de segunda y de tercera y de cuarta. No categoría, sino oportunidades. Él da oportunidades. Por eso Él no ha venido todavía. Porque Él está dando oportunidades a la gente para que se arrepientan. Él es paciente. No seas tú impaciente.
Si Dios quiere que su iglesia se llene de pecadores, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero que es verdad que la iglesia está llena de pecadores. Que levante la mano quien no sea un pecador. Aunque tengas a Cristo, eres un pecador. Eres un pecador que tiene a Cristo. Amén. Los otros son pecadores que no tienen a Cristo. Pero tú eres un pecador que tiene a Cristo. Tú sigues mi conducta. Le dice, fíjate cómo era Pablo. Pablo en la iglesia de Corintios lo tenía loco. Si tú lees el libro de Corintios, te das cuenta que la iglesia de Corintios lo tenía loco. Es en el único sitio donde él se defiende como ministerio, como ministerio apostólico. Él no se defiende nunca, pero ahí en esa iglesia tuvo que decir, ya está bien, chavales. Y en la misma iglesia de Corintios hay una persona que dice, expúlsenlo de la iglesia. ¿Por qué? Porque no escarmienta, porque no quiere seguir en pecado. Dice, eso es lo de la iglesia. Pero en la segunda carta le dice, llámenlo, tráiganlo nuevamente a la iglesia, déjenlo entrar en la iglesia, déjenlo, porque para que Dios para que el diablo no lo condene. Amén, Padre. Déjenlo entrar. Dice, un cambio, ¿por qué ese cambio? Con Juan Marcos le pasó algo muy parecido a Pablo. Se peleó con Juan Marcos. Con Marcos. Y se peleó fuerte, ¿eh? Tan fuerte fue la pelea que tuvo que se dividió de Bernabé, o sea que se separó también de Bernabé. Porque Marcos lo había decepcionado. Porque era ministerio y como ministerio lo había decepcionado. Cuando vino el problema, Marcos se quitó de en medio y dejó el problema solo allí a Pablo. Y dijo, a ese hombre no lo quiero yo más a mi lado. Pero sin embargo, escribe una carta y le dice, dile a Marcos que venga a verme. Gloria al Padre. Que me es muy útil. Amén. Ese inútil que había sido para Pablo, ahora le es muy útil. Gracias, Padre. Pablo había perdonado. Pablo había aprendido, porque también necesitaba aprender. Había aprendido de que el perdón es la cosa más importante que hay entre nosotros. Y si no hay perdón en la iglesia, entonces, si no hay perdón en la iglesia, cierren la puerta y vámonos. Y vámonos. Porque la Biblia habla de perdonarnos los unos a los otros, Gloria a Dios. como Él nos ha perdonado a nosotros. Amén. De la misma manera, ¿cuántas veces hemos ofendido a Dios? Pero hemos recibido perdón de Dios, ¿a que sí? Padre. ¿Cuántas veces nos ha ofendido el hermano? Perdónenlo de la misma manera que Cristo te ha perdonado a ti, de las veces que tú le has ofendido. Pablo fue transformado, cambiado su forma de vivir y nos dice a nosotros, sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Querido hermano, querida hermana, para crecer en el Evangelio, para crecer, para ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto, tú debes amar las Escrituras. Tú debes amar la palabra de Dios. Tú debes poner en práctica la palabra del Señor. Y tú debes comportarte como lo que eres, un hijo, una hija de Dios. Aleluya. Las dos cosas más importantes para empezar todo, palabra y conducta. Que la gente cuando nos vea, vean a alguien que actúa conforme habla. Amén. Ayúdanos, Padre. Que actuamos como hablamos. Que según predicamos, según enseñamos, así andamos. Amén. No decimos una cosa con nuestra boca y otra con nuestros actos. Es lo que le pasaba a los escribas y los fariseos y Jesús les daba hasta en el carnet de identidad. Le daba por todos lados. Incluso llegó a decirle a sus seguidores, haced todo lo que ellos dicen, pero no hagáis lo que ellos hacen. O a que no nos digan a nosotros lo mismo. Nosotros tienen que decirnos, actúan de la misma manera de la que hablan.
¿Sabéis por qué le llamaron cristianos a los primeros cristianos? ¿Vosotros sabéis cómo le llamaban a los cristianos antes de llamarle cristianos? Sí. Lo tengo. La secta del camino, porque era una secta farisea. Había salido del fariseísmo. Le llamaban la secta del camino. Pero una vez llegó a un lugar, a una ciudad, donde empezaron a llamarlos cristianos, porque ellos actuaban lo mismo que ellos hablaban de Cristo. Haz tú lo mismo. Así que sal ahí fuera, predica el Evangelio, pero no solamente con tus palabras, sino también con tus actos. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias que estamos aquí. Gracias que tú nos has llamado. Si somos algo, es porque tú, Señor Jesús, lo hiciste todo por nosotros. Señor, quiero darte las gracias por la salvación. Que esto no es fruto nuestro, sino es fruto de Jesucristo en la cruz. Quiero darte las gracias por la vida eterna. Que esto, Señor Jesús, es fruto de la resurrección. Quiero darte las gracias por cada uno de los que están aquí hoy, que han oído el mensaje de eso. Gracias, Señor Jesucristo, porque yo sé que ellos van a intentar, van a orar, van a clamar para poner en práctica lo que hoy han oído, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.